Bien, buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Damos gracias por estar aquí un día más, un miércoles más en este Ministerio Hispano para tener el estudio de la Palabra de Dios. Y estamos saludando también a todos aquellos que nos están viendo y escuchando por Facebook y YouTube. Vamos a leer allí voy a leer allí en la Palabra de Dios, en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, los versículos del 1 al 3. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, Cristo en su venida, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias por la esperanza gloriosa que tenemos. Prepáranos de mente y corazón para recibir el mensaje del estudio de tu palabra y úsame como instrumento. Sé con cada uno de los presentes y también con todos aquellos que nos van a ver y escuchar por Facebook. Todo te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, este es el estudio número 2 y la parte número 2, porque este estudio lo hemos tenido que dividir. Y damos gracias a Dios por este estudio de la Biblia libro a libro. Ya llegamos, o estoy en la preparación del estudio por el libro de Éxodo. Y ustedes no saben qué bendición es para mi vida, porque tengo que entrar en detalle, tengo que escudriñar la Biblia, tengo que revisar los textos, y eso ha sido de bendición. Así que vamos a continuar con esta parte número 2. Y allí nos encontramos en la primera promesa o profecía del Mesías. Está allí en Génesis 3:15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Bueno, dice allí que Dios desde la eternidad tenía un plan B. Ustedes saben, este plan B lo hemos oído muchas veces. Usted ve una película policíaca o ve un serial y siempre la gente, bueno, ¿tienes un plan B? Siempre hay un plan B porque el ángel que se está llevando a cabo. Pero los plan B, por decirlo de alguna forma, del mundo fracasan. Y a veces hay que usar el plan B, después el C, el D, el E, el F, y se llega hasta la X y la Z y no se resuelve. Pero el plan B de Dios sí daba resultado eficiente y fue preparado, a ver si podemos entenderlo, desde la eternidad. O sea, nosotros como humanos a veces no hay cosas que no podemos discernir bien porque vivimos en un cuerpo limitado con una mente finita y no podemos entender a veces lo infinito. Pero Dios estaba en la eternidad sin haber creado nada, y ya en la eternidad, para ver si lo podemos entender así, Dios había planificado el plan B, porque Él sabía que el hombre iba a pecar y que el Cristo iba a tener que venir a la tierra, que no era otro que el propio Dios encarnado. Así que qué bueno que desde la eternidad Dios tenía un plan B, y esta es la primera profecía bíblica del Mesías. Está al principio de la Biblia en el capítulo 3 de Génesis. Vamos a ver que la desobediencia a Dios siempre traerá consecuencias. Allí en Génesis 3, 16 al 19, vamos a ver que la desobediencia trajo que el hombre tuviera que cultivar la tierra, con el sudor de su frente ganarse el sustento. La tierra fue maldita y la mujer daría a luz los hijos con gran dolor. Y esto se cumplió al pie de la letra. Allí también vemos a Caín y Abel en los versículos 1 y 2. Yo voy a leer allí en algunos versículos que no están puestos en el PowerPoint. Y en Génesis 4 aparece allí la historia de Caín, o el comienzo de Caín y Abel. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Bueno, allí están entre los primeros hijos de Adán y Eva estaba Caín y Abel. Ahora vamos a ver que inmediatamente que entró la desobediencia al mundo, vamos a ver que comenzó la simiente impía, la simiente justa, pero se comete el primer asesinato de la historia humana. Se efectuó allí en el primer hogar. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Génesis 4:8. Después usted puede leer los Génesis capítulo 4, versículo 9 al 10. Ahora, ¿qué tiempo pasó en que esto ocurrió? Bueno, pasaron cientos de años. Porque vamos a ver después, o usted va a leer después porque no está dentro del estudio, por ejemplo, que después de esto dice que Caín tomó su esposa y se fue. ¿Y de dónde tomó la esposa? Bueno, si usted escudriña en Génesis va a ver que dice que Adán tuvo hijos e hijas.
pero muchas, porque acuérdense que Adán vivió 900, creo que son 950 años, deja ver, ya lo voy a buscar para no cometer un error, sí, y dice que Adán vivió 930 años y murió. Así que cuando ya Caín mató a Abel, ya habían pasado cientos de años, la tierra se había poblado, acuérdense que ese era el propósito de Dios, y al principio no había limitación en cuanto a la familia, o sea, el hermano se casaba con la hermana porque Dios lo permitía, porque ese era el propósito de Dios. Después vamos a ver, cuando lleguemos a las leyes en el libro de Levítico, que después Dios esto lo canceló, y entonces no se podía tomar al familiar, a la hija o a la hermana, porque no podía hacerlo, pero en este entonces sí. Ahora, cuando esto ocurrió ya habían pasado cientos de años. Acuérdense que tanto Caín como Abel duraron también mucho, y ya la vida de Adán había sido 930 años. Pero este fue el primer asesinato causado por el pecado en el hombre. Hoy quizás alguno pudo entrar en Facebook, yo puse el anuncio del estudio de hoy, y aquí comenzó, cuando el hombre pecó, comenzó el origen de la simiente justa y la simiente impía. Y eso ha ocasionado que el mundo esté dividido en dos grandes grupos: los que aman a Dios y le sirven, y los que aborrecen a Dios y obran impíamente. Y esa es la simiente impía y la simiente justa, los que obedecen a Dios y los que no quieren obedecer. Esta enseñanza, a partir de la desobediencia y la entrada del pecado en el mundo, surgieron dos simientes, la justa y la impía. La generación humana quedó formada por dos grupos bien diferentes: los que temen a Dios, le aman y obedecen, y los que desprecian a Dios, se burlan de su palabra y se complacen en hacer lo malo cada día. Estamos viviendo un mundo en este siglo XXI que lo estamos viendo a diario. Hay gente que se complace en hacer lo malo, que desprecian a Dios, se burlan de los que anunciamos el Evangelio, porque están en el grupo contrario, o sea, están en el grupo de los impíos, de los malvados, y desde el punto de vista del juicio de Dios, para que los que nos están oyendo entiendan, están a la izquierda, porque dice que a la izquierda estarán los condenados. Así que desde que el hombre pecó, y comenzó con después Caín y Abel, se formaron dos simientes, la impía y la justa. Y esto es bueno que lo tengamos en cuenta, porque a través de todo el estudio de la Biblia vamos a ver cómo estas dos simientes se están manifestando. Y por eso leímos el pasaje de segunda de Juan, o primera de Juan capítulo 3, porque allí se habla de que ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero un día vamos a estar en su reino eterno. Los hijos de Dios vamos a disfrutar del reino eterno de Dios, y los impíos van a tener que sufrir el tormento eterno. Pero a partir de esta desobediencia surgieron estas dos simientes. Vamos a ver, comenzó estas dos simientes con Caín y Abel. Dice Juan, allí en primera de Juan capítulo 3, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios ha sido el mensaje que Dios ha querido dar. Desde el principio hemos recibido el mensaje de Dios. Dios no puede ser cuestionado. Dios es el Señor de señores, el Rey de reyes, el creador de todas las cosas, el soberano que puede hacer lo que Él quiera, y por lo tanto todo lo que está aquí es verdad, porque Dios es verdad, Dios es justicia, Dios es amor, Dios es misericordia. Aquellos que conocemos la palabra de Dios, lo único que podemos hacer es orar para decir: Señor, permite que yo pueda entender tu palabra y que yo pueda vivir de acuerdo a tu palabra. Estaba comentando hace un rato, cuando estábamos orando, que ha habido programas, allí en Cuba hubo un programa hace poco ahora, y han habido en otros países, disertando acerca de la palabra de Dios y cuestionando a Dios, diciendo que la palabra de Dios no es real, que lo que se dice allí no es verídico. Miren, hay algo que yo he aprendido en mi vida como cristiano. Lo que la Biblia dice, yo lo creo, porque yo creo en el autor. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que ahora alguien va a hablar de psicología, y entonces pues hay un famoso, digamos, psicólogo que escribe un libro. La gente va a creer en el libro, no por lo que dice el libro, sino por el autor. El autor es fulano, yo lo creo. No lo cuestiona. Y entonces hay, por ejemplo, libros de ciencia, hay libros de historia humana, y si la gente dice: es fulano, no, eso yo lo creo, porque creen en el autor, no cuestionan el libro. Bueno, nosotros no solamente creemos en la palabra porque es
palabra de Dios, sino porque creemos en el autor de la palabra. Y ese autor de la palabra es Dios. No lo voy a cuestionar, no voy a dudar. Por ejemplo, los milagros de Dios son milagros. No los puedo explicar humanamente porque Dios tiene todo el poder. Así que demos gracias a Dios para que ese mensaje del principio nosotros lo mantengamos. Y entonces Juan estaba escribiendo en su tiempo, de esto hace ya unos 2000 años, a la iglesia primitiva. Ya había pasado lo de Caín y Abel hacía muchos siglos atrás, quizás unos 2000 o 3000 años atrás. Y entonces dice, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Eso es lo que está para el creyente. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa la mató? Ahí está la causa de la muerte de Abel por Caín. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Primera de Juan 3, 11 y 12. Ahora dice que ¿por qué causa mató Caín a Abel? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahora, si yo voy al comienzo de la Biblia, voy a ver que después del pecado surgieron dos simientes. La simiente impía y la simiente justa. Los que obedecen y aman a Dios y los que desobedecen a Dios. Eso está a través de toda la Biblia. Y aquellos que van en contra de Dios van a sufrir las consecuencias. Algunos las sufren en vida, pero si no las sufrirán en la eternidad. Así que comenzó estas dos simientes con Caín y Abel. Hay una gran diferencia entre estas dos simientes. Esa es lo que la palabra de Dios nos enseña. Escribió el profeta Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Después de Malaquías hubo un intermedio aproximadamente de unos 400 años que le llaman el periodo intertestamentario, y después comienza con el libro de Mateo, la historia de Cristo, su vida terrenal, su ministerio en los 4 evangelios. Escribió el profeta Malaquías. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malvado, entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. Malaquías 3:18. Y ahí están los versículos 13 al 17 para leer. Dice, le dijo el profeta Malaquías por orden de Dios al pueblo: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malvado. Hay una gran diferencia entre el malvado y el justo. El malvado trata de ofender en todo a Dios. El malvado se rebela contra Dios. El malvado se opone a Dios. El malvado se opone al mensaje de Dios. El malvado se opone a todo lo bueno. Y el justo es todo lo contrario. Trata de agradar a Dios, de servir a Dios, no cuestiona a Dios, cree en Dios, confía en Dios y vive de acuerdo a su palabra. Por eso él decía, conoceréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. Usted y yo lo hemos visto a través de nuestra vida, sea muy abundante o sea poco. O sea, quiero decir, hayamos vivido mucho poco. Yo los he visto en mi vida, he visto gente muy malvada, esos son los impíos, y he visto gente, entre comillas quiero decir, buenos por la obra redentora de Jesucristo en la cruz, justificados por su sangre, que han obrado con amor, que han dado su vida, que se han entregado, que lo han dado todo y han aprendido a perdonar a aquellos impíos. Le voy a contar esto. Estoy hablando por allá por los años, quizás fue por los años 70, 72, por ahí, 73, no me acuerdo. Yo vivía en un pueblo llamado Camajuaní, ahí en la provincia central de Cuba, y entonces en Camajuaní había una iglesia bautista, y fue ahí conocido el Señor. Había una iglesia presbiteriana, que desdichadamente después se apartó de la verdad, pero había también una iglesia pentecostal. Yo me llevaba muy bien con los pentecostales, porque aunque había diferencia en la adoración, pero eran personas que predicaban el evangelio, que anunciaban el evangelio. Y me acuerdo, y no se me olvida, había un pastor que se llamaba, el apellido era Ríos, y mi segundo apellido es Ríos, pero él se llamaba no sé qué cosa del Río. Y yo me recuerdo que ese hombre estaba en era una iglesia pequeña, más pequeña que el templo de la iglesia bautista, pero era muy fiel. Y entonces me acordaron que llegaron al templo, él estaba orando, llegó un grupo y le han dado una cantidad de golpes a ese hombre. Y ese hombre no levantó ni un dedo. Y me dijo, y después lo llevaron a la jefatura, lo intimidaron, y él no levantó su voz en contra de ellos. Simplemente, pues, asumió todo aquello como parte del sufrimiento de Cristo. Eso es la diferencia tan grande que hay entre el justo y el malvado. El justo se somete a Dios, el malvado se rebela y obra impíamente. Por eso es que Dios va a juzgar al impío y lo va a condenar eternamente. Ahora, escribió el salmista, hablando de esta gran diferencia: bienaventurados son la simiente justa, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, escribí allí, ni estuvo en camino de pecadores,
Sino que en la ley de Jehová, ahí sigue el Salmo, sino que en la ley de Jehová es su delicia, en su ley medita de día y de noche, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Fíjense qué diferencia, Salmo 1, 1 y 2 y el versículo 6. Fíjense qué diferencia. El justo se deleita en la palabra de Dios, se complace en obedecer a Dios, y en la ley de Dios está su delicia, en la ley de Dios medita día y noche. ¿Qué es lo que el creyente verdadero hace? Estudiar la palabra de Dios, eso es lo que estamos haciendo, pero con un propósito, no solamente de conocimiento, sino para ponerlo en práctica. Cuando yo estudio la Biblia de esa forma, yo entiendo que tengo que amar a Dios sobre todas las cosas, pero tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Eso nos enseñó Cristo. Y también tengo que amar a mis enemigos, tengo que orar por los que os ultrajan y os persiguen, y tengo que pedir por aquellos que quizás no buscan a Dios. Eso es lo que me enseña la Biblia. O sea, que la simiente justa se deleita en la palabra de Dios. Ahora, dice que Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Tristemente el mundo, la mayoría está en la senda opuesta, está en la senda impía, van camino al infierno, a la condenación eterna. Si el mundo se imaginara por un momento a dónde van, quizás algunos, muy pocos se arrepentirían, porque ¿saben qué? El hombre se endurece tanto que no va a creer en Dios. Cuando lleguemos, ya estamos trabajando en ello, pero vamos a demorar un poco, cuando lleguemos en este estudio a las plagas con el faraón, ustedes se van a dar cuenta de lo que es el hombre. Por eso es que en este estudio comienza con la simiente impía y la simiente justa, porque faraón correspondía a la simiente injusta, a la simiente impía, y por eso, a pesar de que Dios le dio una y otra oportunidades muchas veces, él se rebeló contra Dios. Eso es lo que está sucediendo hoy. La iglesia predica del amor de Dios, el creyente vive en el amor de Dios, la iglesia enseña sobre el perdón, los cristianos practican el perdón, y el mundo hace todo lo contrario: odio, violencia, destrucción, precisamente contra el pueblo de Dios. Así que hay una gran diferencia. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de mal. Cristo enseñó: bienaventurados, se está hablando de los justos, de la simiente justa, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quiénes son esos? Los justos, porque ellos serán saciados. O sea, el que ama la justicia va a ser saciado de ella en la eternidad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea, la misericordia de Dios no solamente la vamos a disfrutar aquí los hijos de Dios, sino que la vamos a disfrutar en la eternidad. Y bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Claro que el sermón de las bienaventuranzas sigue, pero en el sermón de las bienaventuranzas está hablando de los justos. Bienaventurados los justos. Bienaventurados la simiente justa, la que teme a Dios, la que lo obedece. Por eso, mis hermanos, cada día usted y yo tenemos que dar gracias a Dios. Señor, gracias porque te conocí. Señor, gracias porque mi único anhelo es conocer tu palabra, pero para vivir de acuerdo a ella. Y gracias, Señor, porque tú me has dado a conocer la verdad. La única verdad, la verdadera verdad, y valga la redundancia, la verdad de Dios. Porque al final la gente se va a dar cuenta, pero demasiado tarde, que la razón la tenía Dios, no ellos. Pero ya van a estar en la condenación eterna. Así que Cristo nos enseñó. El cristiano verdadero no agrada al mundo. Eso es lo que nosotros vemos en el creyente verdadero. Dice: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15, y ahí hay otra cita, Juan 17:14, y primera de Juan 2:16 y 17. No améis el mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Dice que si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Yo no puedo amar el mundo en sentido de desearlo del mundo. Santiago lo explicó todavía más claro en el sentido para poder comprender esto. El que se hace amigo del mundo, escucha, se constituye enemigo de Dios. O sea, yo no puedo ser amigo del mundo y amigo de Dios. Eso no existe. Yo no puedo tener un pie con Dios y un pie con el mundo. No puedo hacerlo. O estoy con Dios o estoy con el diablo. O estoy en el camino justo o estoy en el camino impío. O estoy a la derecha o estoy a la izquierda. No hay términos medios. Porque la Biblia me enseña a mí, y Dios lo enseña desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, que Dios no tolera al tibio, lo vomita.
Y yo cada vez que hablo de esto, y búsquelo allí después en Apocalipsis, está casi al final, que dice que, bueno, creo que es uno de los mensajes de la iglesia, o sea, o eres frío o eres caliente, porque tibio te vomitaré. O sea, si usted quiere vomitar, tómase un poco de agua tibia, póngasela para que usted vea lo que va a pasar, le va a dar a vomitar. O sea, con Dios, o estás con Dios, en la parte caliente, en el sentido cerca de Dios, del fuego de Dios, de la presencia de Dios, o eres frío, o sea, estás allí apartado de Dios. Ahora, delante de Dios, el tibio es más aborrecible que el frío. Déjame ver si puedo entender eso. O sea, está ahora el que dice que cree en Dios, pero hace todo lo contrario. Y entre esos hay pastores, hay evangelistas, hay misioneros, hay líderes, hay creyentes que viven con una forma de hipocresía. Hablan muy bien de Dios, conocen o dicen conocer la palabra de Dios, pero no viven de acuerdo a ella. ¿Se recuerdan lo que Cristo dijo en su ministerio terrenal? Hipócritas, sepulcros franqueados, llenos de huesos secos, generación de víboras, decía también Juan el Bautista. O sea, Dios no tolera la hipocresía. O sea, hay en el mundo quiero decir, vamos a decir religioso, no cristiano, religioso, hay muchos hipócritas que dicen creer en Dios, pero sin embargo no obedecen a Dios y hacen todo lo contrario. Así que no podemos amar el mundo ni las cosas que están en el mundo. Somos linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, punto, por la obra redentora de Cristo y por la fe en Él. Mas vosotros, escribía Pedro, sois linaje escogido, real sacerdocio, ese es el sacerdocio del creyente, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero para algo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, yo soy hijo de Dios, soy un linaje escogido, soy pueblo de Dios, soy nación santa, pero para algo, para anunciar al mundo que hay un Dios en el cielo, para anunciar al mundo de que hay una oportunidad de buscar a Dios, para anunciar al mundo de que Dios les ama, pero tienen que arrepentirse, y que Dios no va a tolerar nunca, ni va a hacer ningún tipo de arreglo, o de contubernio, o de acuerdo con el pecado. Dios condena el pecado. Por eso es que el creyente tiene que ser bien firme. O sea, yo no puedo hacer ninguna alianza con el pecado, ya sea porque me intimiden o ya sea porque algún gobierno me lo quiera imponer. No puede el cristiano hacer alianza con lo malo, porque Dios no lo va a hacer. Acuérdense que hubo hombres a través de la historia bíblica que dieron su vida por el simple hecho de no complacer el pecado. Entre esos está allí aquellos 3 jóvenes estuvieron dispuestos a dar su vida, Daniel estuvo dispuesto a dar su vida, los profetas estuvieron dispuestos a dar su vida, algunos la dieron, y muchos creyentes fueron aserrados, quemados, por no cambiar su fe o por no dejar su fidelidad a Dios, por apartarse de Dios. Hay una gran diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos del diablo se complacen en pecar, y los hijos de Dios. Ustedes no han visto esos que le mandan a usted por Facebook, cómo la gente malvada se complace en hacer los mal. O sea, usted está tranquilo, no está haciendo nada y le caen a palo. Oye, pero ¿cómo es posible? Si yo no me estoy metiendo contigo, porque es que se complacen en hacer lo malo. Hay gente que matan a niños, violan a niños, matan a las mujeres, matan a los ancianos. O sea, la gente, los hijos del diablo se complacen en pecar, pero los hijos de Dios no. Los hijos de Dios pues aborrecen el pecado y tratan de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios hay que estudiarla toda, y aunque estamos en Génesis también tenemos que coger algo de todo el Nuevo Testamento y de toda la Biblia. Dice que el que practica el pecado, escribió también Juan, es del diablo. O sea, voy a ver si podemos explicar esto bien, que yo lo pueda entender también. El que practica el pecado es del diablo. O sea, si yo todavía diciendo que conozco al Señor me complazco en pecar, yo soy del diablo, no soy de Dios. I'm sorry. Si se pone bravo, que se ponga el que se ponga bravo. Pero si usted todavía se complace en el pecado, ya usted no es hijo de Dios. Ahora, quiero decir esto. No quiere decir eso que después que usted conoce al Señor, usted no cometa pecado. Eso es imposible. No hay persona que nunca peque y haga el mal. Lo vamos a hacer. Ahora bien, es muy diferente que usted caiga en una tentación y después usted se arrepienta. Claro, cayó allí quizás influenciado por Satanás o por sus deseos carnales, y después usted se arrepintió. Pero eso no quiere decir que usted se complació en ese pecado o que usted va a seguir practicando el pecado. Ahora bien, si usted
cae en un pecado y vuelve a caer, y Dios lo vuelve a levantar y usted vuelve a caer, entonces ya usted lo que quiere es revolcarse en el fango, entonces no se puede mantener limpio. Ahora, por ejemplo, usted coge, digamos, voy a poner este ejemplo. Por ejemplo, un cerdo le gusta lo sucio, el cerdo le encanta, el cerdo, usted lo ve allí en el lodo, en el fango, y él se revuelca y está con todos los dientes afuera, muerto de risa, porque esa es su vida. O sea, él le complace vivir en el fango, en la inmundicia. Así es el hombre sin Dios, se complace en el pecado. Ahora, yo puse este ejemplo hace un tiempo atrás. El almiño, ya ahí quedan pocos almiños en el mundo, era un animalito pequeño así, del que tiene la piel más hermosa y más sedosa y más cara del mundo, pero el almiño tiene algo muy peculiar, no le gusta ensuciarse. Y el problema del almiño, que para cogerlo costaba mucho trabajo porque era muy rápido, hasta que descubrieron que él, ante la suciedad, él prefería que lo agarrara. Y entonces, ¿qué hicieron? Le hicieron unas trampas, le pusieron lodo, y cuando él llegó ahí se paralizó porque no quería ensuciarse y estaba dispuesto a pagar con su vida antes que cambiar su color o manchar su piel. Bueno, el creyente tiene que ser igual. Señor, ayúdame a mantenerme puro. Claro que no es fácil, por eso hay que orar todos los días. Okay. La oración es que la hago, por ejemplo, ahora viene ahora, después de septiembre viene octubre, entonces voy a hacerle una oración el día 1 de octubre a las 7 de la mañana, entonces no oro hasta el mes que viene, no, eso no funciona así. Tengo que orar por la mañana a las 7 de la mañana y posiblemente a las 8 ya esté orando otra vez, o a las 7:10. ¿Por qué? Porque el diablo está como león rugiente buscando quien devorar. O sea, ¿cómo yo me voy a mantener en el camino correcto? Orando a Dios, porque el poder viene de Dios, no está en mí. Así que el que tiene a Dios no va a practicar el pecado, o sea, no se va a complacer en él. Dice que el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio, o sea, desde que desobedeció, siguió pecando. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, o sea, no se complace en el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Eso está claro en la Biblia. Ahora, cuando yo entiendo que hay una simiente justa y una simiente impía, entonces puedo entender eso. La simiente justa no se va a complacer en el pecado. La simiente impía se complace en el pecado. Porque, ¿cómo es posible que alguien, y estamos hablando del comienzo de la vida humana en el planeta, cómo Caín va a matar a Abel? Porque su simiente era impía, su corazón era malvado, lo había decidido. Y Abel era un hombre diferente, ¿verdad? Un hombre que buscaba la presencia de Dios. Como hijos de Dios debemos cada día mantener una vida pura y limpia, con oración, con lectura de la palabra. Tenemos que mantener una vida pura y limpia delante de los hombres y de Dios. O sea, yo tengo que vivir limpiamente delante de ustedes o delante de los que me rodean, pero mi principal vida limpia tiene que ser delante de Dios. Ahora, yo no puedo vivir delante de Dios, déjame ver si puedo explicar esto bien, una vida limpia sin vivirla delante de los hombres. Es imposible. O sea, si yo vivo una vida limpia delante de Dios, tengo que vivirla delante de los hombres, porque yo estoy en el mundo. O sea, yo no estoy en el cielo. En el cielo ya no tengo que vivir una vida limpia delante de los hombres, porque ya allí el que está es porque está redimido. Pero aquí yo tengo que tratar de vivir una vida limpia delante de los hombres, delante de mi familia, delante de mis amigos, delante de mis conocidos, delante de mis compañeros de trabajo, delante de los gobernantes que yo tenga en el país que yo viva como ciudadano. Yo tengo que tener una vida limpia y pura. Ahora, este fue el pasaje que leímos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, decía Juan, para que seamos llamados hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que podemos ser. O sea, tenemos una bendición, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no hemos tenido la redención completa. La redención completa la vamos a tener cuando estemos con el cuerpo glorificado, inmortal, incorruptible, en el reino eterno de Dios. Ya estamos disfrutando parte de la gloria de Dios, pero todavía no lo estamos disfrutando completo. Por eso Juan decía, ahora somos llamados hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, si yo tengo esta esperanza de que un día voy a estar en la presencia de Dios, tengo que cada día purificar mis pensamientos, mis sentimientos, mi corazón, mi hablar, mis acciones. Miren, usted y yo sabemos que la persona tiene una parte consciente, esa es la que está arribita aquí, vamos a decirlo así, arribita de la memoria, pero hay una parte subconsciente que además que sabe usted, quizás no lo sepa su esposa, no lo sabe su esposo, no lo sabe su hijo, no lo sabe su hermano, no lo sabe nadie, pero sí lo sabe Dios. Entonces yo tengo que tener limpia mi conciencia y mi subconsciente, las dos tienen que estar limpias. Ahora, ¿cómo lo logro? Con oración a Dios, leyendo su palabra. No puedo estar en la luna de Valencia, como dice el dicho. O sea, yo tengo que
estudiar la palabra y orar a Dios todos los días. Porque hubo hombres, hay cientos de hombres en la Biblia que vivieron una vida limpia. Pero déjeme decirle una noticia que quizás se nos olvida. Eran hombres de carne y hueso igual que usted y yo. ¿O que creemos que Moisés era de otra estirpe? No, Moisés era de carne y hueso y cometió sus errores. Pero sin embargo fue uno de los pocos hombres, o del único hombre que hablaba cara a cara con Dios. ¿Y qué diremos de Juan el Bautista? Dice que nacido de mujer, no hubo otro como Juan el Bautista. Aunque no se mencionó, también era hombre, sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Elías dice que era sujeto a las mismas pasiones y oró y no llovió en 3 años y medio. Y después oró y volvió a llover. O sea, los profetas, los apóstoles, los hombres de Dios eran hombres de carne y hueso y vivieron una vida limpia. Eso quiere decir que usted y yo lo podemos vivir. Porque ¿qué los hacía diferentes? Que dependían de Dios. Yo tengo que depender de Dios. Yo no puedo vivir la vida. ¿Cómo yo puedo vivir la vida cristiana? Y eso es lo que a mí a veces me asombra, si yo no conozco la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que en una iglesia, estoy hablando, hermano, porque las hay, la mayoría yo sé que gracias a Dios lo hace, pero cómo yo voy a crecer en una iglesia donde no se estudia la palabra de Dios? ¿Cómo voy a crecer? A ver, dígamelo, ¿cómo voy a crecer? Es como esperar que una matica crezca y usted la tiene metida en la casa y tapada, no coge sol ni le echa agua, se va a secar. Nosotros dependemos de Dios. Nuestra lluvia, nuestro sol es la palabra de Dios. La tengo que vivir, la tengo que enseñar. Yo como pastor tengo la obligación, el deber, la responsabilidad de enseñársela. Pero ustedes y yo tenemos una responsabilidad también de vivir de acuerdo a su enseñanza. Porque no es conocimiento, es que yo quiera hacer la voluntad de Dios. Claro, cuando yo conozco la palabra de Dios, entonces voy a hacer su voluntad porque sé que a Él le agrada. Bueno, que hasta ahí llegó. Así que como hijos de Dios debemos cada día mantener una vida pura y limpia. Mis amados hermanos, ¿por qué debemos esforzarnos en conocer la palabra de Dios? Porque mientras más yo conozco a Dios, me doy cuenta que más yo tengo que darle gracias por lo que ha hecho por mí. Cuando yo más conozco a Dios, estoy diciendo, Señor, gracias, porque a pesar de que tú sabías que el hombre iba a desobedecer, tú preparaste desde la eternidad un plan B y enviaste a Jesucristo. Gracias porque por tu misericordia, por tu bondad y por todo ese amor infinito tuyo, yo estoy en tu presencia y tengo una esperanza gloriosa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ser agradecidos con Dios. Señor, permite que yo pueda vivir cada día en tu presencia. O sea, Señor, ayúdame a pensar correctamente. ¿Cuántos saben que la mente, Pablo decía que, le decía a la iglesia de Corinto, que nosotros tenemos que tratar de tener la mente de Cristo? Porque la mente es el campo más grande de batalla del diablo. Si el diablo domina tu mente, domina tu cuerpo y tus acciones. Ahora, si Dios domina tu mente, tu cuerpo y tus acciones van a estar diferentes. Entonces Pablo le decía a los corintios, creo que está en 1 Corintios 3:15, bueno, por ahí está, pero está en Corintios. Decía, tenemos que tener o anhelar la mente de Cristo. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo yo puedo tener la mente de Cristo? Si yo no leo la Biblia, si yo no sé quién fue Cristo, cómo vivió Cristo, qué enseñó Cristo, cómo vivió la iglesia, para qué existe la iglesia. Hermano, la única forma de tener la mente de Cristo, y cuando digo la mente de Cristo es como decir la mente de Dios, es conociendo quién es Dios, qué es lo que Dios quiere de mí, cómo Dios quiere que yo actúe, cómo Dios quiere que yo viva. O sea, Señor, ayúdame a tener tu mente. Mire, les voy a dar un consejo. Cuando usted se vaya a dormir, busque siempre un tiempo con Dios, pero no busque un tiempo con el diablo. Déjame ver si me puedo explicar. O sea, no vea lo que no tiene que ver, ni escuche lo que no tiene que escuchar. Busque a Dios y entonces usted va a tener un sueño más agradable. Porque saben que en el sueño a veces ocurren cosas terribles que nosotros no quisiéramos. Y cuando, ay Señor, gracias, sí, pero gracias, porque es que también tú te buscaste con esos pensamientos. Tenemos que orar a Dios, Señor, permite que yo cada día pueda agradarte. Hermano, eso es una lucha diaria. Es cada 5 minutos, cada 5 segundos, cada segundo yo tengo que decir, Señor, ayúdame. Porque el diablo me quiere perturbar, me quiere controlar mi mente. No puedo permitirlo, punto. Demos gracias a Dios porque tenemos la bendición de poder estar aquí. Demos gracias a Dios porque tenemos una iglesia donde reunirnos. Demos gracias a Dios porque hasta ahora tenemos la libertad de predicar palabra de Dios. Va a llegar el día que no vamos a poder hacerlo. Entonces aprovechemos ahora. Por eso es que sería bueno, y yo sé que algunos ya se lo saben, que usted se aprenda textos de memoria, porque ahí va a haber ocasiones en su vida, no importa si hay todavía potestad de poder leer la Biblia, en que usted no tiene una Biblia en su mano, tenga algún pasaje en su mente, porque como Dios me habla a mí por su palabra, y como yo hablo con Dios cuando oro a Dios. Entonces, si usted todos los días y yo todos los días, porque yo tengo que ponerme también, yo leo su palabra y oro, entonces yo tengo una conversación con Dios.
Señor, yo necesito esto, Señor, te alabo por esto, Señor, te pido, guíame. Pero entonces hay que dejar que Dios nos hable, ¿no? Porque si no, nada más que es un monólogo. Señor, háblame por tu palabra. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu palabra, porque ella es fiel y verdadera. Y ayúdanos, Señor, a que este estudio no solamente sea un conocimiento más en nuestra vida cristiana, sino que nos sirva para buscar más tu presencia, para hacer la diferencia como hijos tuyos en un mundo en que la mayoría te ofende, en la mayoría blasfema tu nombre y vive contrario a tus enseñanzas. Gracias, Señor, porque somos el remanente fiel, somos la manada pequeña, pero tenemos la victoria asegurada, una victoria eterna en tu reino eterno. Bendice a cada hermano aquí presente y bendice a todos aquellos que nos están viendo y escuchando por Facebook, y ayúdanos para que cada día y cada momento podamos vivir de acuerdo a tu palabra. Perdona nuestros pecados, te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.